Muy buenos días a todos. Saludos desde Oaxaca, México. Aquí tuvimos cambio de horario este día, así que ya son las 10:07 de la mañana y les agradecemos a los que nos acompañan para poder meditar un momento en el Señor Jesucristo. Muchos de nosotros, si no fuera por la pandemia, estaríamos quizás reuniéndonos para hacer memoria de el Señor Jesucristo, partiendo el pan y tomando de la copa, pero Dios ha permitido estas circunstancias y tenemos que aceptarlas y aprovecharlas al máximo, sabiendo que aún en casa podemos leer las Escrituras y podemos meditar y pensar sobre nuestro amado Señor Jesucristo. La semana pasada consideramos a nuestro Señor Jesucristo en el libro de Josué y veíamos lo que Josué nos señala acerca del Señor Jesucristo, y quizás tú has podido ubicar otras cosas de las que nos habla Josué, acerca de nuestro Señor, pero tratamos de poder ver lo que Josué nos indica en su libro acerca de nuestro bendito Salvador. Y esta mañana, como publicamos ahí en la página, vamos a considerar a nuestro Señor Jesucristo en el libro de Filipenses. Así que si quiere, busque el libro de Filipenses y vamos a hacer algunas lecturas ahí en Filipenses. Ahí es donde vamos a estar esta mañana, considerando a nuestro Señor Jesucristo en la carta de Pablo a los Filipenses. Vamos a leer algunos versículos que nos van a indicar algo en cada capítulo de lo que nos habla Pablo en esta carta. Vamos a ver una característica, una descripción de nuestro Señor Jesucristo en cada capítulo, en cada uno de los 4 capítulos de Filipenses. Como notábamos la semana pasada, siempre queremos poder resaltar al Señor Jesucristo en cada libro de la Biblia, y esto lo podemos hacer sin ninguna duda en la carta a los Filipenses y en los demás 65 libros de la Biblia. Y quiero primeramente ver algo acerca de nuestro Señor en cada capítulo de Filipenses, y después vamos a enfocarnos en una sección del libro, y con la ayuda del Señor vamos a ir viendo esa sección palabra por palabra, frase por frase, para ver qué es lo que podemos aprender de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer primeramente en el capítulo 1 y el versículo 21. Escribe Pablo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y entonces sobre el capítulo 1 quiero poner Cristo, nuestra vida. El apóstol Pablo comienza esta carta a los Filipenses y él habla del deseo que tiene de quedarse para predicar el evangelio aquí en la tierra, pero también a la misma vez el deseo que él tiene de partir y estar con Cristo, como él dice, lo cual es muchísimo mejor. Y en este dilema que él tiene en su mente, vemos que él dice estas palabras: para mí el vivir es Cristo. Y Pablo al Señor Jesucristo no lo consideraba como parte de su vida, como una porción de su vida, no. Para Pablo Cristo era su vida. Cristo lo era todo para Pablo. Y Pablo estuvo dispuesto a sufrir y a padecer hasta lo peor por querer agradar, por querer permitir que el Señor Jesucristo fuese el amo, el dueño y el Señor de su vida. Y entonces es precioso pensar en este domingo por la mañana en Cristo como nuestra vida, en Filipenses capítulo 1. Pasamos al capítulo 2 y ahí es donde vamos a enfocarnos en esta mañana, y ahí vamos a ver a Cristo como nuestra mente, Cristo como aquel que llena nuestro pensar, aquel que satura o debería de saturar nuestros pensamientos y la forma en la que pensamos.
Dice Filipenses capítulo 2 y el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo, él va a enseñarle a los filipenses cómo es ese sentir de nuestro Señor Jesucristo. Y él va a poner a Jesucristo como el ejemplo perfecto de cómo es que como cristianos deberíamos de pensar, qué es lo que deberíamos de poder sentir, discernir, pensar, decidir. Y él pone a Jesucristo como el ejemplo perfecto. Y entonces en Filipenses 1, Cristo es nuestra vida. En Filipenses capítulo 2, Cristo es nuestro pensar o nuestro sentir. Y vamos al capítulo 3 y versículo 14. El apóstol Pablo aquí, él habla acerca del objetivo que tiene en su servicio, en su vida para Dios. Y él dice en el versículo 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y entonces vemos aquí en el capítulo 3 de Filipenses que Cristo es nuestra meta. Él es nuestro objetivo. Él es el que tenemos en nuestra mira, al que siempre deberíamos de estar mirando. El escritor a los Hebreos, él dice, puestos los ojos en Jesús. Y en esta carrera cristiana en la cual tú y yo vamos corriendo, nuestra meta es poder ser como el Señor Jesucristo y poder llegar a estar donde está el Señor Jesucristo. Esa era la meta que tenía Pablo. Entonces en Filipenses 1, Cristo es nuestra vida. En el capítulo 2, Cristo es nuestro sentir. Y en el capítulo 3, Cristo es nuestra meta. Y llegamos al capítulo 4 y en el versículo 13, el apóstol Pablo dice esas palabras que conocemos muy bien. Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y entonces podemos encontrar que en medio de sus angustias y dificultades, Pablo se goza en el hecho de que Cristo era su fortaleza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y qué precioso es entonces, hermanos y hermanas, poder pensar en nuestro amado Señor en la carta a los Filipenses. En el capítulo 1, Cristo es nuestra vida. Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo. En el capítulo 2, Cristo es nuestro sentir o nuestro pensamiento. Vamos a considerar eso más a fondo en unos momentos. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. En el capítulo 3, Cristo es nuestra meta. Pablo habla de esa meta, la cual él estaba siguiendo, la cual él tenía en su mira. Prosigo a la meta, Cristo es nuestra meta en Filipenses 3. Y en Filipenses capítulo 4, Cristo es nuestra fortaleza. Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y aunque estamos pensando en Jesucristo y no tanto en nosotros esta mañana, yo quisiera animarles sabiendo que estamos padeciendo pruebas y necesidades. Tenemos conocidos que han sido infectados por el coronavirus. Aparte de todo eso, hay las pruebas que comúnmente sufrimos en la vida. También hay la preocupación por la economía, los negocios cerrados, empleados teniendo que irse a casa sin poder trabajar y recibir un salario. Y esto nos consterna a todos, pero este domingo por la mañana podemos recobrar fuerzas en las palabras del apóstol Pablo, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces ahí hay un resumen sobre lo que Pablo nos enseña sobre nuestro Señor Jesucristo en la carta a Filipenses. Él es nuestra vida, Él es nuestra mente, Él es nuestra meta y Él es nuestra fortaleza. Ahora me gustaría poder enfocarme en una sola sección del libro, de la carta, que es muy conocida, y poder considerar lo que nos dice, lo que nos enseña acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y la lectura va a ser en el capítulo 2 de Filipenses, versículos 5 a 11. Si quieren buscarlo en sus Biblias para que lo vayan leyendo junto conmigo, Filipenses capítulo 2 y versículo 5 al 11. Dice Pablo, haya pues en vosotros
este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y entonces estos son los versículos en los cuales queremos enfocarnos en esta mañana, que muchos conocemos bien, pero creo que siempre podemos sacar provecho de ellos al pensar y meditar en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, antes de ir viendo esta sección de Filipenses 2, que nos habla claramente de nuestro Señor, algo que nos va a ayudar a entender por qué es que Pablo dice esto en cuanto al Señor Jesucristo, es porque vemos en el capítulo 4 y en el versículo 2 que habían dos hermanas en la asamblea de Filipos que estaban en pleitos, tenían disensión, estaban en contienda. Ellas se llamaban Evodia y Síntique, y Pablo les pide que sean de un mismo sentir. Y pareciera que a lo largo de la carta Pablo las tiene a ellas en mente, al pensar en no solamente el peligro que hay en que haya esta contienda entre ellas dos, pero también el hecho de que esto puede llegar a afectar la asamblea. Y por eso es que muchas veces malinterpretamos las palabras de Pablo aquí en Filipenses, cuando él dice que debemos de buscar con temor y temblor, o guardar con temor y temblor nuestra salvación. No está hablando de la salvación del alma, porque la salvación del alma no es algo que nosotros podemos mantener por algún esfuerzo, algún mérito que nosotros podemos hacer. Es solamente por la gracia de Dios que recibimos la salvación y que seguimos siendo salvos. Lo que Pablo tiene en mente es la salvación no de un individuo ni de una alma, sino es la salvación de la iglesia. Él tiene la preocupación de que la iglesia pueda desaparecer por causa de la división que hay entre estas dos hermanas. Y entonces él va a tratar de darles la receta para poder remediar esta situación, para poder ayudar a que haya reconciliación y perdón. Y algo que él va a enfatizar es la humildad que debe haber en ellas, para que pueda la que se haya equivocado aceptar que se equivocó, y para que la que fue afectada pueda tener la gracia y la humildad de poder perdonar. Pero si ustedes se fijan en el capítulo 2, donde hemos leído, Pablo pone 4 ejemplos de personas que mostraron humildad. La primera persona es Timoteo. Él va a hacerles ver a los filipenses la humildad que mostró Timoteo. Él habla ahí en el versículo 19: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Y entonces les pone el ejemplo de Timoteo, de una persona que mostró humildad. Esa humildad que le llevó a sufrir, a padecer por causa del evangelio. El segundo ejemplo que pone el apóstol Pablo es un hermano llamado Epafrodito. Y leemos al final del capítulo 2 acerca de Epafrodito, que él también fue una persona que sufrió muchísimo por causa del evangelio. Él llegó a enfermarse por querer divulgar el mensaje de Dios. Y Pablo entonces les pide a los hermanos en Filipenses: ustedes tienen que ser como Timoteo, tienen que mostrar su humildad.
Ustedes tienen que, Pablo también les dice en otras palabras, tienen que ser como Epafrodito, que por causa del Evangelio él estuvo dispuesto a hacer lo que tenía que hacer. Pablo es el tercer ejemplo. Él comienza la carta a los filipenses y termina la carta a los filipenses hablando de lo que él había tenido que sufrir en esa humildad que él había mostrado por querer propagar el Evangelio. Y Pablo les está diciendo, ustedes tienen que seguir nuestros ejemplos. Pero ahora en la sección de Filipenses capítulo 2 donde hemos leído, Pablo les va a poner el ejemplo perfecto, el ejemplo supremo. Evodia, Síntique, ustedes tienen que ser como Epafrodito, como Timoteo, como yo mismo. Pero Pablo en otras palabras les dice, yo quiero que ustedes sean como el ejemplo máximo que pudiera yo darles, dice Pablo, es el Señor Jesucristo. Y por eso es que del versículo 5 al versículo 11, Él les va a hablar acerca de Cristo como el siervo de Dios que se humilló hasta más no poder para poder sufrir la muerte de la cruz. Y entonces Él quiere ver eso replicado en la vida de los filipenses a los que les estaba escribiendo. Y Dios también obviamente quiere ver eso en nuestras vidas hoy en el 2020. Entonces vamos a analizar esta sección, hagámoslo juntos, con la ayuda del Señor. Filipenses 2 del versículo 5 al 11. El apóstol Pablo comienza diciendo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Esta palabra sentir tiene que ver con pensar. Y pensamos en el mundo antiguo, en los griegos, tan obsesionados en el conocimiento. Y el apóstol Pablo le escribe a hermanos en la ciudad de Filipos, que era una colonia muy importante en el imperio, donde mucho énfasis se hacía en el conocimiento humano, en el intelecto del hombre. Pero ahora Pablo les va a decir, yo les voy a dar el sentir del Hijo de Dios. Yo quiero que ustedes puedan meterse, adentrarse a los pensamientos íntimos de nuestro Señor Jesucristo, dice él. Y yo les voy a mostrar lo que hubo en su pensar, lo que hubo en su sentir. Y Dios nos ayude en esta semana que inicia a poder también manifestar y mostrar lo que Cristo quiere ver en nuestras mentes, en nuestros pensamientos. El apóstol Pablo, él también dijo en 1 Corintios 2, versículo 16, nosotros tenemos la mente de Cristo. Y entonces el sentir que hay en Cristo, Dios quiere verlo también en nosotros. Y entonces alguien pregunta a Pablo, ¿cuál fue el sentir de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo fue el pensar de nuestro Señor? Bueno, Él les va a decir, Él les va a hacer ver que aquel que era en forma de Dios y nos va a llevar hasta el cielo, hasta la condición de Cristo antes de haber venido a la tierra, nos lleva a la exaltación del cielo, de Cristo allá, y después nos va a hacer bajar con el Señor Jesucristo al más alto grado de humillación que jamás se ha visto, y vamos a terminar viendo en los últimos 2 versículos, volvemos a subir con el Cristo que fue humillado y despreciado, Él fue exaltado hasta lo sumo. Pensamos en el sentir de Cristo, en su pensar. Él podía ver a Judas. Cuando Judas, él bien sabía, lo iba a vender por 30 piezas de plata. Y Cristo podía llamarlo amigo. El Señor Jesucristo fue acusado de lo peor. Dijeron que Él había hecho esto y aquello, y todo era una vil mentira. Y el Señor Jesucristo, como un cordero que es llevado al matadero, como una oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Le damos gracias a Cristo por el ejemplo que es cuando uno es calumniado. Cristo, Él pudo estar dispuesto a viajar de más cuando Él iba de Judea a Galilea. Dice Juan capítulo 4 que le era necesario pasar por Samaria. Los judíos no viajaban por Samaria, preferían dar la vuelta por no estar en el mismo lugar donde estaban los samaritanos, a los cuales ellos tanto menospreciaban. Pero no el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo
su pensar, su sentir fue pasar por ahí porque él quería hablar con esa mujer que necesitaba del agua de la vida. El Señor Jesucristo, su sentir, él pide perdón mientras él está siendo crucificado. Mientras romanos traspasan sus manos y sus pies a ese madero, él está repitiendo una y otra vez, porque dice el Evangelio que decía, no dijo, que decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. A aquel ladrón que había pecado, aquel ladrón que le había injuriado, el Señor Jesucristo le pudo dar la salvación. Dios le dio a su Hijo la oportunidad de ver a una persona convertirse antes de que él muriese sobre aquella cruz. Y le dijo a aquel ladrón, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y pensamos en el sentir de Cristo, le pudo lavar los pies a aquel Tomás que iba a negar que Cristo había resucitado. Le lavó los pies a Pedro, quien le iba a negar. Le lavó los pies a Judas, aquel hombre que lo iba a traicionar. Y pensamos en el Señor Jesucristo, su sentir, su pensar, siempre fue dar su vida por una humanidad que él bien sabía que lo iba a rechazar y lo iba a menospreciar. Y Pablo dice entonces, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Le damos gracias a Dios por el sentir, por el pensar de nuestro bendito Señor Jesucristo. Y entonces ahora Pablo va a llevarnos a la gloria y nos va a describir lo que Cristo fue antes de haber venido a este mundo. Él nos lleva al cielo para ver la grandeza de Cristo. Después vamos a bajar con Pablo y con el Señor Jesucristo a la tierra para ver la humillación de nuestro Señor. Y otra vez, como dije ya, vamos a regresar al cielo para ver aquel que ha sido exaltado hasta lo sumo, para aquel que se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Y entonces quiero analizar con ustedes esta primera frase, siendo en forma de Dios. ¿Qué significa cuando Pablo dice que Cristo siendo en forma de Dios? Esta palabra forma tiene que ver con figura. Pero los griegos con esta palabra forma más bien tenían en mente el modo de algo o la esencia de algo. Entonces aquí encontramos una descripción de la esencia de Cristo antes de haber tomado un cuerpo de hombre. Cuando la palabra de Dios nos dice que Él era en forma de Dios, no es que Él solamente era una representación o una réplica de Dios. No, Él era Dios, Él es Dios, el cual siendo en forma de Dios, que no quepa la menor duda que al Cristo que adoramos, Él es Dios. En Colosenses capítulo 1 y en el versículo 15, Él es la imagen de Dios, Él es la imagen de Dios. En Hebreos capítulo 1 y en el versículo 3, Cristo es el resplandor de la gloria de Dios. Y aquí en Filipenses capítulo 2 y en el versículo 6, Él siendo en forma de Dios. Ahora, me llama la atención que esta palabra forma solamente se utiliza 3 veces en toda la Biblia. Y en las 3 ocasiones se está refiriendo al Señor Jesucristo. En Marcos 16 se refiere al Señor Jesucristo y cómo Él tomó otra forma cuando Él se le aparecía a sus discípulos. Y aquí en Filipenses 2 son las otras 2 veces que se menciona esta palabra forma en el griego. La palabra el versículo 6, siendo en forma de Dios, y vamos a ver en el versículo 7, tomando forma de siervo. Y esto nos hace ver que esta es una palabra muy única para nuestro Señor Jesucristo. No es entonces que Él solamente es una réplica o una representación de Dios. Cuando Pablo dice, el cual siendo en forma de Dios, Él está hablando de uno que es Dios mismo, que tiene la misma esencia que su Padre y que el Espíritu Santo, el cual siendo en forma de Dios. Ahora, Pablo dice acerca de Jesucristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Ahora, ¿a qué se está refiriendo el apóstol Pablo cuando él dice esto acerca del Señor Jesucristo?
La palabra aferrarse es una palabra en griego que significa robar o retener. Y entonces en otras palabras, Pablo dice de él, no estimó el ser igual a Dios como algo que retener. Y entonces cuando pensamos en esta frase, ser igual a Dios, pensamos en el hecho de que Cristo no tenía que esforzarse para ser como Dios. Cristo no tenía que esforzarse para ser como Dios porque Él ya era Dios. Entonces, cuando habla aquí el apóstol Pablo sobre el Señor Jesucristo, y él dice, al ser igual a Dios, no está hablando acerca de su deidad, de su esencia como Dios. Pablo está hablando en el hecho de que Él estuvo dispuesto a hacer algo que Dios Padre no había hecho. Él es espíritu, y el Señor Jesucristo va a tomar un cuerpo humano, algo que la deidad nunca había hecho, que solamente Él iba a realizar. Y el apóstol Pablo dice del Señor Jesucristo, entonces de Cristo, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Pero también que no quede la menor duda que Cristo es Dios. El Señor Jesucristo podía decir en Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Iguales en esencia, iguales en poder, iguales en importancia. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Pero el Señor Jesucristo no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Igual no está hablando aquí en esencia porque era imposible que Jesucristo dejara de ser Dios. Algunos piensan que esto enseña que el Señor Jesucristo al venir a este mundo, Él perdió su deidad o que Él perdió las glorias que eran suyas. Cristo más bien estuvo dispuesto a dejar esa misma condición de solamente tener una apariencia espiritual. Juan capítulo 4 y versículo 24, Dios es espíritu. Cristo en la eternidad pasada, antes de haber nacido en Belén, Él era espíritu. Pero Él va a hacer algo, como he dicho, que la deidad nunca había realizado, que era tomar el cuerpo de un hombre. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Ahora vamos al versículo 7. Pablo dice del Señor Jesucristo, sino que se despojó a sí mismo. Despojó. Esta palabra significa vaciar. Cristo se vació. Ahora, cuando vemos la vida de nuestro Señor aquí en la tierra, vemos que sus palabras, su conducta, su poder, siempre mostraron que Él siguió siendo Dios. Él nunca podía dejar de ser Dios. Pero cuando dice que Él se despojó a sí mismo, se vació a sí mismo, está refiriéndose al hecho de que Cristo mostró toda la humildad, todo el sacrificio en tomar ese cuerpo de hombre, porque va a hacer algo que jamás había hecho. Se despojó a sí mismo. Y esto es lo que Pablo quiere que los hermanos en Filipos puedan considerar. Que el Señor de gloria, el Señor Jesucristo, se vació. Él se despojó de todo lo que le beneficiaba a Él. Él estuvo dispuesto en tomar ese cuerpo para poder sufrir por nuestros pecados. Y entonces Él, al vaciarse o al despojarse a sí mismo, y otra vez, cuando dice que se despojó a sí mismo y hablamos de que Él se vació, jamás nos estamos refiriendo a su deidad. Increíble pensar que el bebé que nació de María y fue puesto en un pesebre era Dios. Increíble pensar que aquel niño de 12 años que se quedó en el templo para contestar, para preguntarle a esos líderes religiosos, era Dios. Increíble aún más pensar que aquel que estaba postrado en la tierra del huerto del Getsemaní era Dios. Y aún más asombroso pensar que aquel que colgaba en la cruz, aquel que llevaba los pecados de todo el mundo, que colgaba desnudo con una corona de espinas sobre su cabeza, sobre un madero, señal de maldición, de vergüenza y de pecado, también
era Dios. Cristo nunca se vació de su deidad. Él siempre permaneció siendo Dios. Cuando dice aquí que Él se despojó a sí mismo, es que se vació de todo lo que le beneficiaba a Él por querer tomar forma de hombre para poder sufrir por nosotros. Y al despojarse a sí mismo, el apóstol Pablo dice acerca del Señor Jesucristo, tomando forma de siervo. Ahora, estas son frases, hermanos, que nos deben hacer detenernos y pensar en la grandeza de la humillación de nuestro Señor Jesucristo. Ya vimos la palabra forma en el versículo 6, el cual siendo en forma de Dios. Aquí encontramos otra vez la palabra forma en el versículo 7, tomando forma de siervo. Igual que la forma del versículo 6, la gran diferencia es que esta la tomó, la otra siempre la tuvo. Él siempre estuvo en forma de Dios, pero el estar en forma de siervo es algo que Él adquirió, es algo que Él escogió para sí mismo. Y entonces pensamos en el hecho de que Él tomando forma de siervo, esta palabra tomando no significa reemplazar, sino significa añadir. Y otra vez enfatizamos, Cristo no quitó su deidad por hacerse hombre, más bien Él siendo Dios, añadió esta condición que nunca había tenido, el hecho de hacerse hombre, tomando forma de siervo. Esta palabra siervo es la palabra en griego que nos habla del esclavo. Y el tema de Cristo como el esclavo, como el siervo de Dios, se repite en toda la Biblia. En los Salmos, Cristo es el siervo abandonado. Cristo dice en el Salmo 69:7, no escondas de tu siervo tu rostro, porque estoy angustiado. Apresúrate, óyeme. En Zacarías, Cristo es el siervo fructífero. Jehová podía decir de su Hijo en Zacarías 3:8, he aquí yo traigo a mi siervo el renuevo, la planta tierna. En el Evangelio de Mateo, Cristo es el siervo escogido. En cumplimiento de la profecía de Isaías, se dice del Señor Jesucristo, he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. En Marcos, Cristo es el siervo rescatador. Cristo podía decir esas increíbles palabras en el capítulo 10, versículo 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él es el siervo rescatador. Él es el siervo enviado. Pablo dijo en Romanos 15:8, Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión, para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Y aquí en Filipenses 2, versículo 7, Cristo es el siervo humilde. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Ahora ustedes saben que Isaías también nos presenta a Cristo como el siervo. Hay capítulos en su profecía que nos hablan nos presentan al Señor como siervo. 5 capítulos. En el capítulo 42, Cristo ahí podemos ver el carácter del siervo. En el capítulo 49 podemos ver ahí la recompensa del siervo. En el capítulo 50 vemos la entrega del siervo. Cristo dice que Él se entregó a esos heridores, a los que le mesaban la barba, a los que le causaron todo ese sufrimiento. Y capítulos 52 y 53 podemos ver los sufrimientos del siervo. Y entonces vemos esta gran verdad, que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Y ahora encontramos otra frase que nos debe de llamar la atención, hecho semejante a los hombres. Hecho semejante a los hombres. Esta palabra hecho es más bien se hizo. Él voluntariamente tomó semejanza de hombre. Esta palabra semejante no es la palabra forma del versículo 6. Cristo siendo en forma de Dios, Él era exactamente igual a su Padre. Pero aquí la palabra más bien es la palabra representación o semejanza, y en este caso es del cuerpo de hombre. Y queremos detenernos y poder pensar, porque si estuviésemos congregados estaríamos partiendo el pan
y estaríamos en el pan pensando en el cuerpo de nuestro Señor. Y hay tantos versículos que nos hablan acerca de la encarnación de nuestro Señor, encarnación en carne, que Dios fue manifestado en carne. Grande es el misterio de la piedad, dice 1 de Timoteo 3:16. Grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Juan dice de Jesucristo en Juan 1:14, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pablo podía decir de él en Romanos 8:3, Dios, dando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Esa es la razón por la que Cristo tuvo que tomar carne, un cuerpo de carne, para poder condenar en ese cuerpo nuestros pecados. Dice el escritor a los Hebreos, capítulo 2, versículo 14, por cuanto los hijos, o sea nosotros, participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Ahí tenemos su encarnación. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. El apóstol Juan dice en 1 de Juan 4:2, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y entonces nos maravillamos en aquel que es Dios, aquel que era espíritu. Y en toda esa gloria Él estuvo dispuesto a tomar un cuerpo de carne semejante al tuyo y el mío. Y podemos pensar por unos momentos en María dando a luz al Señor Jesucristo. Lo envolvió en pañales y lo puso en un pesebre. Y ese bebé que ella tenía en sus brazos era Dios mismo. Toda la deidad, toda la plenitud de la deidad moraba en él. Y nos maravillamos en esta mañana que Jesucristo se haya hecho semejante a los hombres al tomar un cuerpo para poder sufrir por nosotros en la cruz, en ese mismo cuerpo. Pablo sigue hablando acerca de la humillación del Señor Jesucristo y él dice en el versículo 8, estando en la condición de hombre. Condición es la palabra apariencia. Estando en la condición de hombre, en esa encarnación que él realizó, se humilló a sí mismo, Y sabemos que humillarse es tomar el lugar más bajo. Y el Señor Jesucristo ejemplifica esto muy claramente en aquella que llamamos la última cena, cuando el Señor Jesucristo se ciñó con esa toalla y comenzó a lavarle los pies a cada uno de sus discípulos. Pensamos en el Señor Jesucristo, el hombre lo humilló. El hombre lo humilló tanto que él sobre la cruz dice en el Salmo 22, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres, despreciado del pueblo, todos los que me ven me escarnecen, menean la cabeza, estiran la boca. ¿Y cómo es que se burlaron tanto de él? Lo hicieron sentirse como un pequeño gusano. El hombre humilló a Cristo, pero Cristo se humilló a sí mismo. Desde Belén hasta el Gólgota, desde su nacimiento hasta su muerte, podemos encontrar que el Señor Jesucristo se humilló. Dios permitió esto. Dice Hebreos 2, versículo 7, le hiciste un poco menor que los ángeles. Y pensamos en la humillación de nuestro Señor Jesucristo en esta mañana, aquel que se humilló a sí mismo por querer salvarle a usted y a mí. Y en esa humillación nos dice Pablo que se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte. Haciéndose obediente hasta la muerte. Pensamos en la extensión de su humillación y de su obediencia y cómo esto lo llevó a sufrir la peor muerte posible, a sufrir la muerte más dolorosa, a padecer la muerte más vergonzosa por el deseo de querer humillarse y ser obediente hasta la muerte. Y dice Pablo, muerte de cruz. Ahora pensamos en la obediencia de nuestro Señor cuando Él viene al mundo. Hebreos 10:7, Él le dice a su Dios, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Fue obediente. Lo encontramos de niño, obediente. Lucas 2:49, sus padres lo encuentran en el templo y Él dice, ¿no sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar?
obediencia al venir al mundo, obediencia al ser un niño de 12 años, obediencia en el huerto, ¿verdad? La noche antes de que él muriera, él podía sudar como grandes gotas de sangre que caían sobre la tierra, postrado en la tierra, pensando en el tormento, en la copa que él va a tener que sufrir y tomar en aquella cruz al día siguiente. Él dijo 3 veces: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, no se haga mi voluntad, sino la tuya. La vida de Cristo es una vida de obediencia. Obediencia al venir, obediencia al ser niño, obediencia hasta la muerte de la cruz. Lo mostró en el huerto del Getsemaní. Hebreos 5:8 es un versículo que yo creo nadie puede entender en toda su plenitud, pero que tienen que ver con lo que estamos viendo. Hebreos 5:8 dice el escritor a los hebreos: aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Cuando usted entienda esas palabras, me manda un mensaje y me las explica, porque yo no puedo entenderlas. Que el Cristo omnisciente, que todo lo sabía, el Rey de Gloria que vino a esta tierra, aprendió la obediencia a través de las cosas que Él sufrió. Su obediencia le costó la muerte, fue obediente hasta la muerte. Pero no cualquier muerte, no, fue la muerte de la cruz, la muerte de la cruz. Y nos detenemos este domingo por la mañana para pensar en la muerte de la cruz. Los romanos, que tenían educación y dignidad, para ellos la crucifixión era tan degradante, tan sucio, tan feo, que no hablaban de ese tema en público. Esta era la muerte reservada para los peores criminales, para los de la clase más baja. Jamás se encontraría un ciudadano romano siendo crucificado, siendo azotado. Y pensamos en el Señor Jesucristo, cómo es que Él tuvo que pasar por esa muerte. Cícero, que fue un escritor romano, escuche lo que él dijo acerca de la crucifixión. Él dijo: es un crimen amarrar a un ciudadano romano. Azotarlo es un acto sumamente perverso. Ejecutar a un ciudadano romano es lo peor. Y Cícero, él dijo: pero crucificar a un ciudadano romano es tan abominable que no encuentro las palabras para poder describirlo. La muerte de la cruz fue la muerte de tu Señor Jesucristo, de tu Salvador. Tácito, que fue un historiador romano, él dijo que la crucifixión es una forma de tortura reservada solamente para los esclavos. Y pensamos en la muerte de la cruz que nuestro Señor Jesucristo experimentó. La muerte, como dije, más dolorosa y más vergonzosa. Y David nos describe algo acerca de los sufrimientos de Cristo en la cruz, aún antes de que, 1000 años antes de que Él naciera. La crucifixión era la vergüenza de ser crucificado desnudo sobre un madero. Sabemos que el Señor fue crucificado a la entrada, afueras de la ciudad, de manera que multitudes pasaban y salían. Recuerden que Él fue crucificado en la Pascua, un día sumamente ocupado en la ciudad. Y el Señor Jesucristo ahí está, colgado sobre un madero, desnudo. Todos lo podían mirar. La crucifixión también era el dolor que infligía ese tipo de muerte. Veíamos el otro día que la crucifixión fue algo que les llamó la atención a los romanos implementar, porque era una muerte muy dolorosa, pero a la misma vez era muy lenta. Por eso es que había una vasija de vino y vinagre al pie de la cruz, porque normalmente pasaban horas o días esperando que los criminales murieran. En el caso del Señor Jesucristo, solamente fueron 6 horas, pocas en comparación a lo que normalmente sufría una persona crucificada, pero sin ninguna duda fue la peor crucifixión de todas. No solamente era el dolor de estar crucificado de pies y de manos, pero era también el dolor que le causaba al cuerpo el estar crucificado en esa posición. Los pulmones se llenaban de agua
y la persona lentamente se ahogaba en sus propios fluidos. Y David escribe acerca del Señor Jesucristo y de lo que Él sufrió. He sido derramado como aguas, todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como una vasija, como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre mí sus vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. La muerte de la cruz, de la cual habla Pablo en Filipenses capítulo 2, fue la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a concluir viendo cómo es que Pablo, estuvimos con él viendo la gloria de Cristo, descendimos con Cristo al ver su humillación aquí sobre la tierra, pero ahora vamos a volver a mirar su gloria en el cielo, porque Pablo nos habla en los versículos 10 y 11 acerca de la exaltación de nuestro bendito Señor. Dice en el versículo 9, Dios también le exaltó hasta lo sumo. Aquel que se humilló a sí mismo y escogió la peor muerte de todas, ahora vamos en ascenso. Dios le exaltó hasta lo sumo. Exaltar hasta lo sumo es poder exaltarlo hasta más no poder. Y pensamos en aquel que fue el más humillado, y cómo es que Dios a ese mismo Él lo ha exaltado sobre todas las cosas, sobre todas las personas. No solamente lo exaltó hasta lo sumo, pero le dio un nombre que es sobre todo nombre. Aquí en esta tierra el hombre blasfemó el nombre de Cristo. En nuestros tiempos el hombre sigue blasfemando el nombre de Jesucristo. Pero Dios le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Pensar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pensar en ese hermoso nombre Jesús. Jehová salvará a su pueblo de su pecado. Pensar en Él, en su hermoso nombre Cristo, el Mesías, el escogido. Y tantos nombres que la Biblia nos da acerca de Él. Y pensar que ese precioso nombre, Dios le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Quizás esto es en cumplimiento a la profecía de Isaías en su capítulo 45, versículos 22 y 23. Pero pensar en el nombre de Cristo y cómo Dios lo ha exaltado hasta lo sumo y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Y podemos pensar en las palabras de ese himno, Jesús, tierno nombre de precio y valor, por cima de todos, sin par, sin igual. Y cómo es ese nombre del Señor Jesucristo. Dios le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Y dice Pablo en el 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Pensar que cuando Él venga en gloria, creyentes y no creyentes, lo vamos a reconocer como el Señor. Todos los que estaremos en el cielo, todos los que estarán en la tierra y todos los que estarán debajo de la tierra, aún en la perdición, no ya para salvación, ya es demasiado tarde, pero sí lo van a reconocer como el Señor. Y cómo es que en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y pensamos entonces, hermanos, en aquel que se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, aquel que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dios lo exaltó hasta lo sumo, le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Y llegará el día, muy pronto, cuando toda rodilla se doblará ante Él y reconocerán que Jesucristo es el Señor. Y todo esto será para gloria de Dios Padre. Les agradezco que me hayan acompañado esta mañana a pensar en nuestro Señor Jesucristo en la carta de los Filipenses. Yo espero que nos anime y que pueda ayudarnos a pensar más y meditar más en aquel que amó nuestras almas hasta la muerte. Hasta la próxima.